El Centro Cristiano Internacional presenta El Mensaje de la Semana. Un mensaje inspirador que lleva el propósito de edificar y transformar su vida personal y familiar a través de la renovación de su entendimiento espiritual. Queda con ustedes el Mensaje de la Semana. Nuestro mensaje este domingo se titula Buscar a Dios donde no está. Señores, esta es la especialidad de nosotros los humanos, buscar donde no es la ruta correcta. Me ha pasado a mí, le ha pasado a usted, le ha pasado a todo el mundo. A veces nosotros pensamos que haciendo esto o aquello encontraremos la bendición de Dios o la respuesta de Dios o la solución de Dios, y sucede que buscamos a Dios donde Dios más bien no se encuentra. Y quiero comenzar tomando un texto bíblico introductorio, como ya es acostumbrado, que se encuentra en este caso en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 5 y 6, que leo para ustedes, que se refiere a la resurrección de Jesucristo, y dice así: al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco. Quiero clarificarles que se trata de un encuentro con una persona angelical. Pues se encuentran con este ángel vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron, porque era evidente para ellos, en primer lugar, que no esperan encontrar a alguien en la tumba donde está colocado el cuerpo inerte de alguien fallecido, y es evidente para ellos que se trata de una figura especial. Perdónenme, voy a pausar a saludar gente que amo, que están aquí en la iglesia este domingo. Después de mucho rato de no verles, les quiero mucho. Son los familiares de una familia que padeció una tragedia. Ustedes vieron en las noticias seguramente una joven madre en estado de embarazo, junto con sus 2 empleadas, asesinada vilmente en su propia casa. Pues encuentro aquí a la hermana de quien es la persona que ha enviudado, tu hermano, y también su madre. He querido personalmente darles una palabra. Estuve confiando en tenerles para los días del ayuno, no se pudo, pero reciban el consuelo del Señor. Sé que eso está pasando, y como le dije a la iglesia, hay que mirar para adelante, no nos queda más, y vivir de los buenos recuerdos, eso sí. Que Dios los bendiga. Las amo y amo a su familia. Pues les decía, se encuentran con una persona que evidentemente para ellos no es alguien humano. Se asustan, como dice el texto, y de pronto el ángel les habla y les dice: no se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, y atención a la frase que destaco para ustedes: no está aquí. Y les dice: miren el lugar donde le pusieron, ya no está aquí. ¿Saben? No se necesita necesariamente enmarcarnos con toda rigurosidad en ese texto que nos habla de gente buscando el cuerpo de Jesús, que ya no está porque está glorificado, ya no se encuentra físicamente en ese lugar, ha resucitado. Yo creo que eso nos pasa a todos en muchas maneras. Se nos ocurre una idea, se nos ocurre un pensamiento, creemos que Dios está en algo y de pronto resulta que no está, y lo que nos resulta es solamente, así como en el caso de ellos, una tumba vacía. ¿Cuántos proyectos nuestros que creímos eran de Dios resultaron ser una tumba vacía? Una caja vacía, donde todas nuestras esperanzas, donde todos nuestros anhelos, nuestros deseos se ven en la nada, simplemente porque buscamos en la nada. Mi comentario a esta escritura introductoria es esta: muchas veces buscamos al Señor en situaciones y en experiencias y aún en relaciones
en las que no se encuentra. Quiero que noten qué es lo que estoy aquí de alguna manera poniendo en lista. Buscamos al Señor en situaciones, otros buscan al Señor en experiencias quizá de orden espiritual o de otra índole. Creemos que el Señor está y no se encuentra, y habemos quienes tomamos decisiones de vida, ¿no es cierto?, pensando que en una relación íbamos a encontrar al Señor y su bendición, y encontramos que Dios no estaba allí. El planeta está poblado por gente que buscó al Señor donde no está. Se puede decir que erramos buscando al Señor en una tumba vacía. Me ha pasado a mí, le habrá pasado a usted con toda seguridad, y le ha pasado a muchísima gente. Pues dicho esto de manera introductoria y solo para colocarnos en el centro de esta temática, de aquí en adelante vamos a tratar con una sola cosa hasta finalizar, y quiero darles algunos ejemplos bíblicos de cómo es que nosotros los humanos buscamos a Dios donde Dios no está. Y mi lista no es extensa, pero he procurado en oración y en estudio que sea significativa, que tenga alguna capacidad abarcante para que usted pueda darle significado conforme a lo que usted vive, conforme a lo que son sus circunstancias. Así es que se trata de ejemplos bíblicos de cómo los humanos buscamos a Dios donde Dios no está. El primero de estos ejemplos es el siguiente: solemos buscar a Dios en experiencias superlativas y sensacionalistas, desestimando hallar a Dios en situaciones sencillas de la cotidianidad. ¿Sabe? Todo ese ejército de gente que se autodenomina cristiana, creyentes en Jesucristo, creyentes en la Biblia, miles de ellos tienen esta problemática. Andan detrás de una experiencia espiritual especial. Andan detrás de una experiencia de alto nivel, una experiencia dramática, una experiencia superlativa, una experiencia sensacional que le comunique la experiencia en sí, que por fin se han encontrado con Dios, que Dios está a su lado, que Dios está operando. Pero muchas de esas personas, ¿sabe cómo terminan? Terminan cayendo en manos de supercherías espirituales. Terminan cayendo en manos de gente que de Dios habla todo y de Dios sabe nada. Y hay muchas personas que incluso tienen resentimientos por algún mal encuentro con alguna experiencia espiritual a la que fueron inducidos por alguien quizá con una Biblia en la mano, con uno de esos falsos grupos llamados cristianos, se fue a meter allí a buscar a Dios en una experiencia y salió no solo con las manos vacías, salió totalmente defraudado, porque esto es un error. Buscar a Dios en lo superlativo, en lo sensacionalista, desestimando que Dios nos puede estar hablando en cosas sencillas. Si usted se pudiera dar cuenta a cabalidad cómo Dios le habla en cosas sencillas, cómo Dios le habla en las situaciones corrientes de la vida. A veces Dios le puede hablar a uno por un hijo, a veces Dios le puede hablar, mire, a mí Dios me ha hablado hasta por Tobías, mi mascota. Sí, muchas veces algo sucede y siento que Dios me está hablando respecto a algún asunto. Mire, no tiene que ser una gran cosa. Ya sáquese de la cabeza que tiene que ser una de esas cosas de película para hallar a Dios. Dios le puede hablar a usted desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, y le puede hablar en las experiencias cotidianas, en los asuntos del trabajo, en las cuestiones familiares, en una palabra, una frase que usted escuchó por allí, en algo que alguien dijo y ni siquiera lo dijo para usted, usted lo escuchó y usted dijo, esto es para mí.
A mí me ha pasado. Entonces, es un error buscar a Dios solo en esa, ¿qué le digo? En esa cosa extraordinaria, cuando Dios puede estar ya días detrás nuestro, hablándonos de una manera que no hemos logrado captar. Déjenme darles un ejemplo. Se encuentra en el primer libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, capítulo 19, versículos 11 al 13. Dice así: el Señor le ordenó. O sea, si es Dios el que toma la iniciativa, es que Dios se quiere encontrar con él, es que Dios quiere hablar con la persona. En este caso se trata de uno de sus profetas que está bastante afligido. Pues el Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor, dice el texto, vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Y atención, pero el Señor no estaba en el viento. Óigame, se trata de no de un vientecito así nada más. Se trata, no sé, como esos vientos tipo tornado. Ay, pero qué lindo que me regalaste. Déjame ver. Ay, qué lindo. El señor Pastor Peñalba, I love you. Que Dios lo bendiga. Y me hizo un dibujito. Qué lindo. Pastor Francisco, ven y guárdalo. Ponlo en un lugar especial para mí. Pues mire, un viento huracanado, no podemos calificarlo de otra manera, un viento huracanado, un viento recio, violento, partió montañas, hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Noten cómo va increciendo la experiencia. Primero un viento huracanado que rompe rocas y montañas. Luego, propiamente dicho, un terremoto, un remesón de tierra y todo comienza a caer para un lado y para el otro. Pero en ambos casos el Señor no estaba ni en el viento ni en el terremoto. Sigue diciendo, verso 12, tras el terremoto vino un fuego. Óigame, yo no puedo imaginar un viento huracanado que desgaja montañas, un terremoto que abre unas grietas inimaginables y encima de ese un fuego salido a saber de dónde, que todo lo consume, pero dice que el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después de todo ese increciendo, después como que cae la experiencia. Dice que después del fuego vino un suave murmullo. Vientos huracanados no es una cosa normal. Un terremoto no es una cosa normal. Un fuego que sale a saber de dónde no es cosa normal. Ahora un vientecito que te acaricia el rostro es la cosa más normal del mundo. Pues vino un suave murmullo. Y cuando Elías lo oyó, noten, Elías tuvo la sensibilidad de escuchar algo como un murmullo. Otras versiones de la Biblia dice que una suave brisa le acarició el rostro. Y Elías dice que lo oyó. ¿Cómo es posible, señores, que hayan personas que quieren escuchar a saber de qué manera extraordinaria o estrambótica o estrafalaria la voz de Dios? Y tal vez Dios le está hablando en el vientecito con el que te sopla todos los días el rostro. Dice que oyó Elías ese suave murmullo, se cubrió el rostro con el manto, lo cual indica que él entendió que no estaba en el viento, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, pero sí estaba en ese suave viento que le acariciaba el rostro. Se cubre el rostro con el manto, saliendo a la puerta de la entrada de la cueva, entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Dónde se encontró a Dios?
en esas cosas raras que se nos ofrecen hoy día, o quizá en esa avidez que usted tiene por cosas sobrenaturales y termina viviendo cosas antibíblicas, extrabíblicas, no de Dios, solo porque usted está buscando en el lugar incorrecto. Es un error buscar a Dios en cosas supranaturales cuando no le estamos oyendo en las cosas cotidianas. Es una contradicción hasta cierto punto. Mi comentario a esta escritura es el siguiente: debemos tener cuidado con buscar la voz de Dios en altos decibelios. Para los que no saben de estas cosas de audio, la potencia del sonido, el volumen del sonido se mide en decibelios, que viene de una palabra en inglés. Entonces usted no puede estar buscando a Dios en altos decibelios, en alto volumen, cuando usted no está escuchando a Dios cuando le está susurrando en el oído. Pregúntese, ¿cuántas veces Dios le habrá hablado? ¿Cuántas veces Dios le habrá susurrado en el oído? Por la voz de un compañero en el trabajo, por la voz de un familiar, por alguna situación de un orden cotidiano, y Dios le estaba hablando en eso, pero usted quiere altos decibeles, usted quiere que Dios le hable a gritos, usted quiere que Dios le hable a alto volumen. Es un error, insisto, buscar a Dios en cosas sensacionalistas, en buscar a Dios en cosas superlativas, desestimando que podemos hallarlo en situaciones sencillas del diario vivir. Segundo ejemplo de cómo nosotros buscamos a Dios donde Él no está. A veces buscamos a Dios, y este es un cambio total de ejemplo, en la crítica y el juicio que aparentan ser una correcta y certera opinión respecto a la conducta de otros. A veces nos hacemos opinión de personas, ¿no es cierto? Y nos atrevemos a decir: Dios me lo mostró. Y emitimos un juicio de esa persona. Quizá estamos en lo correcto, de pronto esa persona ha tenido una disconducta, un mal proceder, y quizá tenemos razón en nuestra opinión. Esa persona no lo hizo bien, esa persona se equivocó, esa persona cometió una injusticia, esa persona cometió un pecado. Y entonces a ese criterio nuestro sobre el pecado y el error de la otra persona, nosotros creemos erróneamente que Dios nos inspiró como para ver ese error ajeno y como para emitir una crítica y un juicio sobre esa persona. Saben, esto muchas veces es buscar a Dios donde Él no se encuentra. Déjenme mostrarle a manera de ejemplo en la Biblia qué dramático puede ser este error. Se trata del libro de los Números, capítulo 12, versos 1 al 4, y luego doy un saltito y me voy a los versos 9 al 11. Sucede lo siguiente: Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón, que para mejores señas son sus hermanos, empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Bueno, déjenme decir algunas cosas de fondo. Aquí hemos leído Miriam. La Reina Valera Revisión 60 le llama María, pero en los textos originales, como debe llamársela a ella, no es María ni Miriam, como está en esa versión, sino Mariam. Eso es verdaderamente el nombre de ella, Mariam. Por eso es que es fácil llamarle María. Y por eso es que es fácil llamarle Miriam, por la proximidad en la fonética del nombre. Pues bien, sus hermanos Aarón y Miriam, María o Mariam, como usted la quiera llamar, empezaron a murmurar contra él por un hecho. Moisés a esas alturas es evidente que había enviudado. Entonces se casa con una mujer egipcia.
Quizá usted dirá como explicación, bueno, los egipcios fueron enemigos de los israelitas, de los hebreos, los estuvieron esclavizados en Egipto. ¿Cómo es que Moisés va a terminar casado con una egipcia? Pero déjenme darle una explicación más profunda a esto. La versión de la Biblia Reina Valera del año 60 tradujo por este versículo 1 lo siguiente. Dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. Allá se leyó que es una egipcia. La mujer cusita que había tomado porque él había tomado mujer cusita. La gente llamados cusitas provienen de una parte de África. En realidad es una región, se puede llamar África asiática, o sí, que queda específicamente localizada en el Cuerno de África. Entonces, a esa zona y a los que vivían entre esos pueblos le llamaban el reino de Cus. Por eso le llamaron cusita, porque era del reino de Cus. Es la rama de las etnias que se encuentran en esa zona afroasiática localizada en el Cuerno de África, donde actualmente se encuentran países como Etiopía, Eritrea y Somalia, y también incluye la parte sudanesa del Mar Rojo. Entonces, ¿por qué esta explicación, Pastor René? Bueno, lo que ciertas versiones de la Biblia significan es que Moisés se casó con una mujer de raza negra, lo cual para los hebreos era una cosa totalmente desacostumbrada, no antes vista y que causaba escándalo. Hoy día los casamientos entre personas de distintas razas, eso es una cosa bastante normal. Usted ve que se casan asiáticos con hispanos o asiáticos con gente de raza negra, etcétera. Bueno, para mí solo hay una raza, comenzando por ahí, la raza humana, ¿verdad? Así es que ese intercambio es bastante corriente en nuestros días, pero no lo era en esa época. Entonces fue todo un escándalo familiar que Moisés se casara con una mujer de orígenes etíopes, una mujer de raza negra. Entonces, claro, comenzaron a criticarlo. Bueno, vuelvo al texto. El verso siguiente, el verso 2, dice cuál era su crítica. Ellos decían: ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y efectivamente, Mariam o María, como usted la quiera llamar, era profetisa, ella era profeta y Dios hablaba a través de ella, igual a Aarón. Dios usó muchas veces a los hermanos de Moisés para traer palabra al pueblo. Dice: ¿no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Note cómo lo califica la Biblia. Lo califica como una murmuración y sigue diciendo: a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Otras versiones dicen que era el hombre más manso de toda la tierra. Pues el relato sigue diciendo: de pronto el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salgan los tres a la tienda de reunión, es decir, el tabernáculo de reunión, y los tres salieron. Salto ahora al verso 9. Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos, y el Señor se marchó. Y tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve, y cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Otras versiones de la Biblia dice que Miriam o María se volvió leprosa de un minuto al otro. Y su cuerpo lleno de una costra blanquecina. Óigame, eso es para pararle los pelos al mejor. Una cosa para meterle miedo y terror al más valiente. De pronto le aparece en cuestión de segundos en todo el cuerpo. No es una mancha en el brazo, no es una mancha en el cuello, no es una mancha en el rostro. Le aparece su cuerpo totalmente lleno de lepra, esa infección de la piel
totalmente de la cabeza hasta los pies. Entonces noten, verso 11, entonces le dijo a Aarón, no a Dios. Lo que le responde a Aarón lleno de miedo, no se lo responde a Moisés, que es de quien han murmurado, a Dios, que es quien ha estado hablando con ellos, se lo responde a Moisés. Y a Moisés le dice, te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta, y mira cómo lo llama a Aarón, este pecado que neciamente hemos cometido. ¿Tenían razón ellos? Yo no sé si Moisés se casó bien o mal, eso solo Dios lo sabe. ¿Cometió Moisés un error a escoger a esta mujer de origen cusita por mujer? Yo no sé. Eso solo Dios lo sabe. Pero muchas veces nosotros criticamos cosas en otras personas que a nosotros nos parece están mal hechas, que a nosotros nos parece son errores, que a nosotros nos parece son pecados, pero ¿realmente usted lo sabe? ¿Lo puede afirmar a ciencia cierta que una persona se equivocó? ¿Que lo que usted le llamó pecado es pecado? Mire, si solo Dios conoce los corazones. Yo puedo decir que algo a mí no me gusta. Yo puedo decir que yo no estoy de acuerdo con algo que veo. Pero comenzar a criticar y a murmurar de las decisiones de una persona, de las conductas de una persona, de los errores de una persona, óigame, ese no es negocio nuestro. Ese es negocio de Dios, juzgar las actuaciones humanas. Entonces noten cómo Aarón termina reconociendo que esa crítica que le han hecho a su hermano Moisés no es nada más que un pecado que ellos neciamente han cometido. Mi comentario a esta escritura sobre este asunto es el siguiente: cuidado con lo que creyendo erróneamente es celo de Dios de su parte, no termine siendo más que pecado en su vida. Fue un pecado para ellos dedicarse a criticar a Moisés, que estuvo bien, que estuvo mal. Solo Dios lo puede juzgar. Que fue un error, que fue un pecado, que es acertado, que es desacertado, que perdió discernimiento, que se está volviendo viejo. A saber, yo me estoy volviendo viejo y a veces tengo imprecisiones que cuando mi mente estaba más fresca no tenía. Pero noten cómo eso, con buena intención tal vez de parte de ellos, la crítica, no es que malquieren a su hermano, no es que odian a su hermano, no es que son enemigos de su hermano. ¿Cuánta crítica bien intencionada sale de nuestra boca? ¿Cuánta opinión? Y le llamamos, no, es que es celo de Dios, hermano. Yo tengo celo por las cosas del Señor. Es que esa persona anda mal. Es que esa persona llega a la iglesia y allá afuera yo lo he visto haciendo cosas. ¿Y a vos qué te importa lo que haga allá afuera esa persona? ¿Quién eres tú para decir lo que esa persona hace allá afuera? Lo que esa persona haga allá afuera, deja que Dios lo decida qué va a hacer con él. Pero no eres tú quien decir que tú vas a juzgar lo que otra persona hace aquí adentro o allá afuera. Eso es cosa de Dios. Por eso mi consejo, cuidado con lo que creyendo erróneamente es celo de Dios, no termine en tu vida siendo nada más que un pecado de crítica, de murmuración, de rebeldía, de deshonra de otras personas y que Dios no apruebe en ti. Y nótelo, que no le dio una palmadita en las pompis a la hermana de Moisés. Lepra. Eso significa que los más bocones pueden terminar con enfermedades muy feas. Así es que mide tus palabras, mide tus opiniones, mide, no importa de quién sea que se trate, mide tus palabras, porque no te estás metiendo con esa persona, te estás metiendo con Dios.
Y si me voy a meter con Dios y voy a quedar mal, mejor cierro la boca. ¿No le parece que es mejor negocio? Claro, es mejor negocio. Tercer aspecto con lo que cierro. Otra forma errónea en que buscamos a Dios donde no está, donde no se encuentra. Buscamos a Dios en acciones bien intencionadas que pretenden, entre comillas, ayudar a Dios. Sabe, a veces a uno así le pasa. Una vez una persona me dio una gran lección. Era un familiar. Y ese familiar tenía problemas en su hogar, con su consorte en el matrimonio. Entonces yo, sin que me llamara ninguno de los dos, sin que me pidiera auxilio ninguno de los dos familiares míos, según yo, como buen pastor, ¿cómo voy a ser pastor de la gente y no voy a ser pastor para mi familia?, dije yo. Y me fui a meter donde no me llamaron. ¿Y sabe qué me dijo ese familiar con todo respeto? Pastor, le voy a decir algo, me dice. Nosotros tenemos problemas de alcoba, déjenos resolverla. Y con eso me cerró la boca. Me disculpé con él y le dije, tienes toda la razón, porque yo bien intencionadamente vengo a meter las uñas donde a mí no me han llamado. Somos familia, y si ustedes consideraban que me necesitaban, me hubieran llamado seguramente. Si me llaman los extraños, no digamos la familia. Entonces, eso fue una gran lección para mí, de que muchas veces uno comete acciones bien intencionadas, con las cuales uno pretende echar una manito en lo que está pasando, echarle una ayudadita a Dios, como si Dios ocupara de nuestra ayuda. ¿En qué situaciones solemos hacer eso? En situaciones de necesidad, en situaciones de urgencia y en situaciones de crisis. Mire, solo nosotros que somos padres. O sea, hay un momento donde los muchachos, aunque uno le duele y a uno no le gusta, pero los muchachos van adquiriendo autonomía y toman sus decisiones. Mire, yo por ejemplo, yo no le pregunté a nadie con quién me iba a casar, porque yo no soy de los que le pregunto nada a nadie. Imagíneme a mí sin ser cristiano, totalmente rebelde. Para mí mi mamá era como un cero, no a la derecha, porque a la derecha suma, ¿verdad? A la izquierda, mi pobre madre viuda. Mi papá, hasta donde yo tengo memoria, tampoco lo tuve en cuenta y lo metí en mis cosas. Yo siempre hice lo que quise, me encantó esa chaparrita, y yo dije, a esta no me la quita nadie. Y fui a dar la cara por ella, allá a su casa, porque no me la encontré en un bar, no me la encontré fumando marihuana, me la encontré como una muchacha de su casa, estudiante, bajo el dominio de sus padres. Y entonces, solo que me gustó esa chaparrita, y usted sabe que cuando a usted le gusta una chaparrita, no, ¿quién lo va a detener, verdad? Entonces me quedé con ella, vamos a hacer 40 años casi de estar casados. Pero así es, ¿verdad? En situaciones cosas que uno debiera preguntar, no pregunta. Y cosas en las que uno debiera meter a alguien, uno no mete. Yo debía haber pedido consejos y por la gracia de Dios estamos bien, pero la cosa es que teníamos 19 años los dos. O sea que estábamos muy chiquitos, o sea que apunté y pegué en el blanco. Fue un chiripón, en cierto sentido, pues, porque me salió bien, no me equivoqué, pero no es porque era yo el maestro de las decisiones, sino que simplemente de alguna manera Dios me protegió en la decisión y me hizo poner el ojo en la persona correcta. Pero no todo el mundo puede decir eso. Por eso hay cosas en las cuales uno debe preguntar, hay cosas en las que no, hay cosas en las que uno se debe meter, hay cosas en las que no se debe meter. Pues de eso estoy hablando, de acciones bien intencionadas que pretenden ayudar a Dios en situaciones de necesidad, de urgencia o de crisis. Y miren este ejemplo, solo ejemplos gruesos les pongo en cada uno de estos aspectos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 3 al 7, será nuestra última escritura. Dice, colocaron el arca de Dios
en una carreta nueva. El arca de Dios es una de las cosas más especiales para el pueblo hebreo. Quiero que sepan que desapareció y no se sabe dónde está. Esa es una de las cosas que esperan que los científicos, alguien descubra dónde está, porque dicen que está guardada en algún lugar en el mundo. Esa arca donde estaba la rama que reverdeció de Aarón y la vara, sí, exactamente. Entonces, bueno, pero el caso es que colocan esa arca de Dios, que significa todo lo solemne y lo sagrado visualmente para ellos, ya que Dios no quiere que le hagan imágenes. Entonces lo ponen en una carreta nueva y se lo llevaron de la casa de Aminadab, que estaba situada en una colina. Dice que Usa y Ahío, hijos de Aminadab, guiaban la carreta nueva, o sea, como que en nuestros días, carro nuevo, una limusín, no sé, una cosa de esa, para colocar el arca, para tratarla como se debe. Verso 4, el que llevaba el arca de Dios, Ahío, iba delante del arca. Mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos, o sea, era una fiesta espiritual. Entonces pasó lo siguiente: al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Mire que no aparenta ser una cosa mala, al contrario, todo lo bueno parece ser. Es que cuidado con lo que a usted le llama bueno, porque no toda buena idea es buena para Dios. Entonces Usa, dice, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Con todo, dice, la ira del Señor se encendió contra Usa por su, y mire cómo lo llama, su atrevimiento. Y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Que a veces pasajes como este a nosotros nos alarman, porque estamos acostumbrados a pensar en un Dios viejito, un Dios que ya no hace nada, un Dios que está sentadito a lo mejor en su trono, medio agarrado de un bastón, solo viéndonos a nosotros vivir, y Él tembloroso viendo. No, déjeme decirle, el Dios de la Biblia es un Dios que no envejece nunca. Es un Dios eterno y su mente está en la eternidad como mente maestra y perfecta. Su corazón no se enferma con malos sentimientos y emociones como los corazones humanos. Él no comete equivocaciones jamás. Y nosotros debemos de visualizar que nosotros podemos provocar a Dios con cosas bien intencionadas que le pueden provocar a Él más bien una ofensa por parte nuestra. Así que Usa cayó y fulminado junto al arca. El comentario, que es mi comentario, ¿tiene más texto? Sí, muy bien, seguimos leyendo. Bueno, si es que tengo otro texto que le da fuerza al anterior. Eclesiastés 7:13 dice: contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Eso es bien profundo. Hay cosas que tú puedes enderezar y de hecho lo haces. Hay cosas que yo puedo enderezar y de hecho lo hago. Lo que puedas enderezar, enderézalo. Lo que puedas arreglar, arréglalo. Lo que puedas reparar, repáralo. Lo que puedas restaurar, restáuralo. Pero debes tener el discernimiento de saber cuándo te encuentras con algo que está así, porque Dios así lo permitió. Y ante las cosas que Dios permite que pasen, ¿quién va a altercar contra Dios? Yo he visto cosas que comienzan bien, terminar mal. Y a veces uno reprende al diablo y no es el diablo. Y a veces uno se pelea con la vida y no fue la vida. Simplemente hay cosas que Dios permite. Eso lo hace en Dios.
que hay cosas que Él va a permitir que nosotros no vamos a entender. Entonces es un texto muy profundo con el que complemento el anterior. ¿Quién puede enderezar lo que Dios ha torcido? El comentario final con lo que cerramos del todo el mensaje es esto: cuidado con hacer cosas en nombre de Dios, entre comillas, para Dios, entre comillas, que Dios no te ha pedido, que Dios no te ha mandado a hacer. No importa que tú te sientas impelido por el amor, por el interés, por el compromiso, por el deseo, por la amistad, el deseo de ayudar a alguien. Pero saben, uno le pregunta a Dios, sobre todo aquellas cosas que van en el renglón de lo que es importante en la vida. Yo no te digo que le preguntes a Dios si le metes azúcar al café o no, esa es cosa tuya. Si tú le metes azúcar en 20 años te dicen que tienes diabetes, es tu problema, ¿verdad? O sea, eso no se lo vas a preguntar a Dios. Si este pañuelito a vos no te gusta, y a mí qué me importa, con tal que me guste a mí, ¿verdad? O sea, eso no se lo voy a preguntar a Dios. Dios, me pongo este pañuelito, le irá a gustar a la gente, a mí qué importa si a ustedes les gusta o no. Pero digo, las cosas que van en el orden de lo que es importante, de lo que es vital y crucial, sí hay que preguntarle a Dios. Sí hay que preguntarle a Dios, no sea que terminemos haciendo cosas para Dios, sin que Dios nos lo haya indicado. Así es que son 3 maneras como buscamos a Dios donde no se encuentra. Número 1, en experiencias superlativas y sensacionalistas, desestimando hallar su voz en situaciones sencillas de la cotidianidad. 2, buscamos erróneamente a Dios donde no está, muchas veces en la crítica, en la opinión, en el juicio, que aparentan ser una correcta y certera opinión respecto a la conducta de otros, pero que no está Dios allí y más bien puede repercutir en contra nuestra. Y 3, buscamos erróneamente a Dios donde no está, en acciones bien intencionadas que pretenden ayudar a Dios cuando Dios no nos ha puesto a ayudar en esa situación particular. Los invito a ponerse en pie para que hagamos oración a Dios en esta mañana. Ya con ustedes de pie, si hay una persona que necesita recibir a Cristo en su corazón por la primera vez, ahí donde se encuentra, repita esta oración. Diga con toda seriedad, usted que sabe que ama a Dios, le gustan las cosas de Dios, pero uno no vive diciendo, ay, que me gustan las cosas de Dios. No, usted necesita llevar a Cristo por dentro. Y si Cristo no ha venido a morar a su corazón, ahí donde está, solo incline su rostro y repite esta oración. Dígale, Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón y de mi boca, Señor, para confesar que reconozco que moriste por mí en la cruz. Reconozco que moriste por todos mis pecados. Hoy recibo tu perdón y te invito a que vengas a vivir en mi corazón. Te pido que me hagas una nueva criatura. Te entrego mi vida y te recibo como mi Señor. Amén. Si alguien hizo esa oración, me indica con su mano para felicitarlo yo desde aquí. Las personas que hicieron la oración solo alzan sus manos y van a ver ahí entre nuestros servidores gente que se va a acercar por usted. Veo una pareja aquí que recibieron al Señor, los felicito a ellos. Es una magnífica decisión. Veo otra mano por aquí levantada, también en las primeras filas. También a él le felicitamos. Y usted solo mantenga un minutito la mano alzada para que uno de nuestros pastores vaya y lo felicite de parte nuestra. Es una cosa que tomará apenas un minuto. Solo tiene que mantenerse con la mano alzada. Mientras tanto, congregación, reconocemos la presencia del Señor y decimos:
voz tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad. Mi corazón necesita más de ti. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar, para tu nombre adorar, mi Jesús. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad. Mi corazón necesita más de ti. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar, para tu nombre adorar. Quiero postrarme ante tu altar, para tu nombre adorar. Quiero postrarme ante tu altar, para tu nombre adorar, mi Jesús. Padre, hoy venimos a acercarnos delante de ti, conscientes de que necesitamos oír tu voz. Casi que no hay área importante de la vida que podamos pensar, podemos manejar al margen de tu participación, Señor. Algunos de nosotros, Padre, llevamos las marcas de aquellas equivocaciones cometidas en nuestra juventud y aún en nuestra vida adulta. Pero, Señor, no estamos para mirar hacia atrás, estamos para mirar hacia adelante. La fe es una proyección hacia el futuro. La fe nunca es una proyección hacia atrás, hacia el pasado. Por tanto, hoy miramos el futuro con esperanza. Y, Señor, hoy venimos a decirte que nos evites por tu Santo Espíritu, por esa injerencia insustituible tuya, que nos evites, Señor, buscarte en experiencias, en situaciones y aún en relaciones donde tú no te encuentras. Danos el discernimiento, Señor. Danos la sabiduría para poder decidir correctamente y, Señor, no subestimar nada. Porque muchas veces en la subestimación de un asunto y de la necesidad de dirección de Dios en un asunto,
podemos con eso marcar el resto de nuestra vida para mal. Hoy te entregamos todo lo que está pasando en nuestras vidas. Y Señor, te pedimos en todo lo que está pasando en la actualidad que tú actúes, Señor. Que tú participes, que tú te metas en todo eso, Señor. Y Padre, no queremos nosotros buscarte donde no estás, en una tumba vacía. Señor, ayúdanos a buscar tu voz donde tu voz está. Ayúdanos a buscar tu presencia donde tu presencia está. Y Señor, te entregamos todas las áreas de la vida en proceso. Hermano, hermana, todo lo que está a medio concluir en su vida, alce sus manos y presénteselo al Señor. Todo lo que está a medio hacer. La vida es eso, proyectos en proceso, asuntos a medio realizarse, a medio alcanzarse y a medio hacer. Padre, yo bendigo todas estas manos alzadas y te pido, Señor, que tú protejas la historia de cada hombre y mujer que está, Señor, anhelante tu protección y tu cuidado. Bendícenos en todas las áreas de nuestra vida, en el mundo sentimental. Bendícenos, Señor, para evitar ligarnos con una persona con la que las cosas no van a funcionar. Ayúdanos, Señor, si es que necesitamos tu voz para restaurar un matrimonio dañado por nuestras equivocaciones. Señor, en el mundo de los negocios, ayúdanos, inspíranos, que sea por tu voz que nuestra gestión profesional, de trabajo, laboral, Señor, que por tu inspiración nosotros seamos agentes que produzcan bendición en sus trabajos, en sus empresas, en sus centros de trabajo o en toda su actividad de vida. Señor, los que criamos hijos o educamos hijos, Señor, bendice a nuestros muchachos. Señor, protégelos más allá de nuestra protección. Provéeles más allá de nuestra provisión. Señor, personas que están ahora en un capítulo que ha concluido y están preguntándose qué sigue en el siguiente capítulo. Señor, tu palabra dice que tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Y te pido, Señor, que si alguna persona está por iniciar o iniciando algo nuevo, que se encuentre con Jesús, que es el alfa, que esté a su lado para guiarlo. Si alguien está cerrando capítulo, si alguien está cerrando una etapa de su vida, te pido que se encuentre que Jesús, como la omega, la última letra del alfabeto griego, esté allí al lado suyo para ayudarle a escribir una solución, una decisión, una respuesta oportuna. Bendigo lo que representa toda esta gente delante de tu altar, Señor, delante de ti en esta mañana. Bendigo a los que están siguiendo este mensaje a través de la televisión, a través de la radio, y nos amparamos en tus cuidados, Padre. Y nos cuidaremos, danos el discernimiento para cuidarnos de no buscarte donde tú no estás. Y ahora, congregación, déjenme darles la bendición pastoral antes de despedirles. El Señor esté a tu lado y te sostenga. Que el Señor apague las voces alrededor tuyo que no provienen de Él. Que ningún consejo que no proviene de Dios prospere en tus oídos espirituales. Que prospere la voz de Dios en ti. Bendigo aquello en lo cual estás inmerso ahora mismo, el capítulo que estás viviendo. Bendigo la etapa de vida en la que te encuentras. Quizá te dices que no haya salida para algunas cosas. Quizá no has encontrado la provisión que esperas, sea esta provisión en compañía sentimental, o sea esta provisión en cuestiones de familia, sea en asuntos de trabajo, de finanzas, sean cuestiones de proyecto. Yo te bendigo en el nombre del Señor y extiendo la autoridad que represento, que es la autoridad de Cristo, hasta tu cabeza, y pido que la señal de Cristo esté como autoridad sobre tu cabeza, que el Señor te libre de todo mal, que el Señor te libre de enfermedades. Si hay enfermedades ya iniciándose en tu cuerpo que se van a acabar de manifestar dentro de algunos años,
pido que todo principio de enfermedad se seque ahora mismo. Si hay situaciones que tú no sabes, que vas a enfrentar, Dios que todo lo sabe, se adelante hasta esa situación y Él estará allí a tu lado cuando te toque vivir eso para garantizar tu victoria. El Señor te saque a flote en cualquier situación donde sientas te estás hundiendo. El Señor te dé respuestas donde tú tienes interrogantes. El Señor te dé paz donde has perdido la serenidad, y en todo lo que es tu persona y tu proyecto de vida, te bendigo donde quiera que vayas, donde quiera que estés, con quien quiera que sea que estés. Te bendigo y bendigo tu vida, y pido que tu vida esté ligada a los propósitos eternos, a los propósitos divinos. Así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos, amén. Que así sea. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.